con dos conceptos importantes, ya que tenemos claro por qué tengo que valorar la iglesia, pues debo entender cómo vivir en la iglesia y también cómo hacer iglesia, que es parte de nuestro compromiso. A nosotros lo que nos une es Cristo, ¿no? Lo que hace que tú y yo seamos hermanos y que Dios sea nuestro Padre es Cristo. Si eso no es una realidad que vivimos y estamos en Cristo, lo único que tenemos en común es que somos una creación de Dios y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no tenemos nada en común. Cristo tiene que ser el fundamento de nuestra fe, lo que nos impulse a convivir juntos y a tener argumentos que nos ayuden a tener cosas en común y que nos identifiquen unos con otros. Si Cristo no está en medio, pues tenemos la razón que compartir, que tiene un barrio, que tiene un barrio de vecinos o que tiene un grupo de gente conocida, pero no tenemos un vínculo que nos estreche, que nos una, que nos haga reírnos juntos, llorar juntos y promover y tener metas y proyectos comunes. Entonces, a mí me gustaría en esta mañana pedirle al Señor que Él nos ayude a que la iglesia sea una motivación. No algo añadido al domingo porque ya lo tenemos argumentado así, sino que la iglesia sea un valor en mi vida. Yo crecí en la iglesia, prácticamente. Entré con 17 años. No tenía mi vida formada, no tenía novia, no estaba casado. Evidentemente, si no tenía novia, no estaba casado. Y habíamos un grupo de jóvenes bastante grande, todos recién salidos del colegio o iniciando el bachiller o terminando el bachiller, 17, 18 años. Y aquel tiempo fue un tiempo muy importante en la vida de muchos de los jóvenes que crecimos en la iglesia. Porque la iglesia era un punto en común, donde nos veíamos para tener en común nuestro tiempo de oración, un valor en alza, olvidado por muchos. La Biblia no es un libro muerto, no es un adorno de la estantería. La Biblia es la palabra de Dios que todos los creyentes que pertenecen a la comunidad en Cristo tienen que tener en común para leerla, reflexionar, meditar y recibir de Dios lo que Dios quiera decirnos. Así que una de las cosas que la iglesia tiene que tener en común es la lectura de la palabra, como fuente principal de nuestra alimentación y de nuestra fe. Si no nos alimentamos de la palabra de manera común y la compartimos de manera común, afloran muchas veces los diferentes conceptos de iglesia. A mí me gusta tener una iglesia así, a mí me gusta tener una iglesia así, y a veces confundimos lo que es las formas con los principios. Hay muchas formas de adorar a Dios, pero el principio es reconocer a Dios, que no hay que olvidarse de eso. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta como iglesia, tanto los que venimos como los que normalmente no pueden venir, es que la lectura de la palabra de Dios tiene que ser un punto en común. ¿Por qué? Porque Dios la va a utilizar para hablarte a ti y tú vas a poder oír a Dios y te va a dejar de llevar por la palabra de Dios. Porque ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Y a que formamos una comunidad espiritual, se tiene que dejar de llevar por la palabra de Dios. Que a veces también es un problema porque entramos en conflicto cómo interpretar lo que Dios dice. ¿La palabra de Dios quiere decir esto o quiere decir otra cosa?
El punto en común es, me da ganas de hablar por aquí, pero por aquí no se habla. El punto en común es que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre los creyentes para que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos pueda hablar y podamos leer la Biblia en común e interpretarla de acuerdo a lo que Dios piensa, siente y desea. ¿Sí? Entonces, esa manera de vivir en comunidad nos la proporciona la lectura de la Biblia. La Biblia, que es un libro súper interesante. Un libro con muchos fundamentos, con muchos fondos, con muchos consejos, con muchas formas en las que Dios nos puede hablar. Pero tenemos que leerla. Tenemos que leerla, meditarla y reflexionar en ella. La primera congregación que se ve en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 4, y este grupo, si no me da tiempo de terminar, no termino. Este grupo dice que fue un grupo que había recibido la unción del Espíritu Santo estando en oración. Y que después de recibir el Espíritu Santo, dice que estaban juntos, compartían juntos, oraban juntos, partían el pan juntos y vivían de tal forma que la gente de fuera podía percibir que Dios estaba en medio de ellos. Una de las cosas que la comunidad tiene que compartir es la oración. La oración personal, que se da por sentado que cada uno la hace en su casa. Pero la oración en común la hacemos de manera conjunta para que la gente que está en necesidad podamos hacer... ¿Se escucha o no se escucha? Y la gente de fuera no escucha, no lo sé. Para que los problemas que hay en gente, en grupos y en personas, juntos podamos orar e interceder a Dios por ellas. Si no perteneciéramos a un grupo, a una comunidad, a una iglesia, no tendríamos por qué orar juntos. Pero es que estamos en un cuerpo. Y entonces no es bueno que nos podamos individualizar y hacer oraciones autónomas sin que disfrutemos de lo que realmente produce la bendición de Dios, que es orar de manera en común. Esos conceptos que son conceptos que Dios nos plantea en la Biblia, no nos podemos olvidar de ellos. Cuando tú oras sola o cuando yo oro solo, el trabajo es más difícil. Cuando oramos de manera común, el trabajo se hace más fácil. Y además uno se anima, se conforta y se siente mejor, sabiendo que ese problema lo compartimos juntos y estamos haciéndole frente juntos. Pero cuando tú oras solo frente a un problema, parece que el problema es tuyo y que nadie más se ha enterado del tema. Entonces, ¿cómo vivir en comunidad? La oración la tenemos que tener clara. Es decir, no puede ser algo que nosotros acudamos a ella de cuando en cuando, porque es lo que nos une también a Dios. Si no oramos, no sé cómo vamos a entender a Dios. Si no tenemos una comunión con Dios, no sé cómo podemos interpretar muchas de las cosas que la Biblia tiene. Así que es importante que nosotros tengamos clara esa. La alabanza es algo que también hace que la iglesia nos podamos sentir en una comunidad. Porque juntos reconocemos a Dios, juntos honramos a Dios, juntos dignificamos a Dios. ¿O no nos sentimos bien cuando como grupo oramos a Dios? Cuando como grupo alabamos a Dios. ¿Tú no te sientes bien cuando tú oyes a los hermanos de adorar? ¿No veis que hay un sentimiento donde Dios puede obrar y puede hablarnos? La alabanza de la iglesia es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta y muy en común.
yo no vengo a alabar a Dios solo, sino que vengo a alabar a Dios junto con la iglesia. La predicación del Evangelio es otra cosa que tenemos en común. No es para el pastor, no es para el que tenga facilidad de palabra. La predicación del Evangelio es una de las cosas más importantes que la iglesia tiene que tener en común. No nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos de nosotros mismos. Hablamos de Cristo, en Cristo y para que la gente conozca a Cristo. No hablamos para llenar esto, hablamos para que la gente se reconcilie con Dios. Parece que son conceptos que sabemos de toda la vida, pero que con el tiempo no sé si dejamos de practicarlos. Y cuando las cosas se dejan de practicar, dejan de tener muchas veces sentido, porque perdemos la forma. Igual que un deportista pierde la forma cuando deja de hacer ejercicios, cuando deja de entrenarse, y cuando quiere correr, como que no puede, ¿no? Como que está deformado, como que ha perdido la forma, ¿no? Pues lo mismo, los creyentes, la iglesia, cuando pierden las costumbres esenciales de lo que es una comunidad, no está en forma para hablar de las cosas que nos tenemos en común. No nos atrae orar juntos porque hemos perdido la costumbre de orar juntos. No nos atrae la costumbre de predicar porque hemos perdido la costumbre de predicar. No nos atrae leer la Biblia juntos y compartirla porque hemos perdido la costumbre de leer la Biblia. Y eso es un problema. Un problema que no nos va a permitir tener agilidad, que no nos va a permitir tener una meta clara y que no vamos a tener fuerza para hacerle frente a los retos de la vida. Y el Señor nos reta, como nos retan muchas veces los evangelios, darle vosotros de comer cuando no oramos juntos, cuando no leemos juntos, cuando no predicamos. Y ese reto dice, yo no tengo ganas de afrontarlo porque es muy fuerte el reto y no estoy preparado. Pero aquella gente que estaba juntos, unánimes, orando, a Pedro y a Juan lo reconocieron como gente sin letras, del vulgo, que no tenían mucho conocimiento. Pero solían decir de ellos, ¿quién son esta gente que están trastornando al mundo entero con su fe? Y eran gente del vulgo y sin letras. Solamente habían sido llenos de la presencia de Dios. Tenían a Cristo, predicaban a Cristo y anunciaban a Cristo. No tenían otra cosa. Y cuando tenían tiempo se juntaban y compartían. Pero en los tiempos que estamos viviendo, cuando tenemos tiempo libre, lo estamos utilizando para individualizarnos y para vivir de manera autónoma. Y eso es un problema para llevar a cabo vida en comunidad o la vida de la iglesia. ¿De acuerdo? Haciendo referencia al tiempo que decíamos antes, cuando los jóvenes salíamos del colegio, salíamos del trabajo, ¿sabía o sabéis lo que hacíamos? Nos íbamos a la iglesia a orar. A las 7 de la tarde, a las 8, a las 9. Y algunos vecinos llamaban a los municipales para echarnos del local donde estábamos. A las 12 de la noche. Todo el mundo allí, bueno, eran nuestros principios. Qué bonitos principios. Jóvenes de 17, 16, 14, 20, orando juntos, buscando a Dios. Y luego quedaba el atractivo de los hombres o de los muchachos de repartir y acompañar a las hermanas a su casa, que era una parte importante, ¿no? Yo no sé si íbamos a orar para repartir luego a las hermanas o primero íbamos a orar porque nos interesaba orar. Pero lo interesante es que después todas las hermanas se sentían pues súper acompañadas y nosotros, bueno, como buenos galantes íbamos llevando a cada hermana a su casa y aquello era un festín. Pero todos los días íbamos a acompañar a las hermanas a su casa. Y todos los días había un grupo menos de 15 orando en la iglesia todos los días. Sin el pastor, porque el pastor no estaba, el pastor vivía en Málaga. Y venía los sábados y los domingos, ¿no? Y
los miércoles. Y había un ambiente de oración, un ambiente de cercanía, que íbamos un domingo a las 8:30 de la tarde, cuando salíamos del culto, con una Biblia así de gordas, con un canto rojo, 8, 10 o 15 muchachos por la calle principal, todo el mundo con su Biblia negra, íbamos haciendo ruido por donde íbamos. Y había un ambiente, pues, porque estábamos viviendo de una manera seria el Evangelio. Yo no digo que tengamos que volver a ese tiempo, pero era un ambiente que producía y vivía la comunidad. Eso, si no lo tenemos, tenemos que trabajar por recuperar lo máximo de eso. De esos grupos nació mi familia. Yo me acuerdo que en aquel tiempo hacíamos un concurso en Navidad de El Amigo Secreto. O Invisible, yo digo El Amigo Secreto. Y durante 2 años me tocó a mí siempre la misma muchacha, la que ahora es mi mujer. Metraro dice que era una señal. Claro, ella, la muchacha le gustaba hacer cosas de lana, bufanda, y me hizo unas manoplas que no le cabían ni a la señorita Pepín, muy chicas. Una bufanda bonita, pero bueno, a mí me encantaba que me la hiciera. Bueno, y ahí empezó el cortejo y todo el rollo con ella. Y nació pues, el compromiso de la boda y todo el tema. Pero eran tiempos increíblemente buenos. Recogíamos cartones por la noche. 10 o 12 muchachos recogiendo cartones para recuperar fondos para la iglesia. Con un carro de madera. No estoy hablando de los años de 1700, estoy hablando de hace 40 años. Íbamos con un carro de madera por la calle a recoger cartones y los vendíamos para recoger fondos para la iglesia. Esa era la vida. Y luego hicimos como una especie de grupo haciendo cuadros de tercera dimensión, 3 dimensiones de Marimay, ¿no? Marimay se llamaba. Nos tiramos día y día entero recortando muñecos, gorritos, lazos, bufandas, y luego un corchito y pegamento para pegarlo, y luego el plástico, y luego venderlos. Cristóbal Rodríguez y yo nos pegamos por ahí 3 días vendiendo, íbamos, yo qué sé, a todos los sitios, y hasta que no los vendíamos todos, no. Con Cristóbal había que venirse con el coche vacío, y si no, no era normal. Días enteros recortando para luego vender cosas y recuperar fondos para la iglesia. Ese tipo de historias no es que tengamos que volver, pero el ambiente de estar juntos es muy bueno. Y quizás el mundo está perdiendo lo que la iglesia está descuidando. O mejor dicho, el mundo ha perdido lo que la iglesia está descuidando. Cuando tenemos tiempo libre, nos lo dedicamos a nosotros. Porque necesitamos descansar, necesitamos prestarnos atención. Y todo eso de ahí para arriba. Y la vida de la comunidad está perdiendo fuerza. Todo el tiempo que tenemos libre es para nosotros. Pero la iglesia, la vida en comunidad está perdiendo fuerza. Con lo cual, cuando se presentan los retos a los que hay que hacerle frente, no estamos en la forma idónea para hacerle frente porque hemos perdido mucho cercanía, mucha fraternidad y mucho de estar juntos. Y los retos, cuanto más mejor. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y hay que recordar que la iglesia es un diseño de Dios, no es un diseño del hombre. Y en cuanto a que muchos de nosotros podemos tener una idea de iglesia
que eso ya lo dijimos la semana pasada, es respetable. Pero si volvemos a esos principios en los que Jesús quiere ver la iglesia, si hay un tiempo donde la iglesia necesita vivir de rodillas, esta es una época de esas. Una iglesia que vive de rodillas, junta, viviendo en comunidad, haciéndole frente a los problemas que el mundo tiene. Si esa vida de oración no la tenemos, los retos son mucho más problemáticos de hacerle frente. ¿Cómo puedo yo hacer comunidad? Hemos visto cómo vivir en comunidad. Pues ¿cómo puedo yo hacer comunidad? ¿Cómo puedo yo tener una participación en la comunidad y qué es aquello que depende de mí? Mira, cuando Jesús pronuncia este versículo dice: un mandamiento nuevo os doy, que os odiéis cada día más. No dice eso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Pero una comunidad que no tiene el amor de Cristo no tiene sentido. Ni tenemos nada que ofrecer al mundo. Porque lo que vence al mundo es nuestra fe y el amor en Cristo. La pasión que había en el corazón de Cristo era reconciliar al mundo con Dios. La pasión de la iglesia, que está unida como cuerpo a la cabeza, tiene que ser conquistar al mundo para Cristo. Y decía Pablo perfectamente en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Me alucina ver cómo este texto de Primera de Corintios capítulo 13, cómo llegó este hombre a comprender la exposición de lo que es el amor. Ese amor que en la boca de muchos ya se ha desgastado, ha perdido valor, ha perdido sentido, se ha desvalorizado. Cuando Pablo habla del amor, dice algo muy interesante. Si no tengo amor, no sirve para nada. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 13. Y que conste que este texto lo escribe Pablo con toda la historia que tiene detrás. Era perseguidor de la iglesia y era más que, tenía muchos delitos a la espalda. Odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos y los encarcelaba. ¿Cómo puede ser que una persona que tenía tanto a la espalda pudiera escribir una cosa tan bonita? Y dice así: ahora os voy a mostrar un camino más excelente. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, ni es jactancioso, ni tiene orgullo. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor o no guarda en su memoria todo lo que le han hecho. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de la profecía cesará. En muchas ocasiones, cuando nosotros no entendemos los principios de lo que debe ser una comunidad,
cualquiera de nosotros desearía tener una iglesia llena con los primeros versos de este texto. Gente que está dispuesta a hacerlo todo, a tener de todos los dones habido y por haber. Pero fíjate que él valoraba ya una cosa mucho más importante, y es el amor en la comunidad. Si no tengo amor, no sirvo para nada. Si la iglesia no está llena del amor de Cristo, vive en Cristo, disfruta a Cristo, se alegra en Cristo y el amor de Cristo está en nosotros, no tenemos nada que compartir. Porque es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones lo que le va a hacer frente a tener compasión por el mundo. Si la iglesia no tiene compasión por el mundo por medio del amor de Cristo, no tenemos mucho que ofrecer. Por eso es importante en muchas ocasiones recordar que los principios sentados para lo que una comunidad tiene que hacer es aquella que se rige por el amor en Cristo y desde Cristo. Si eso no se tiene, hay que buscar a Cristo. Es nuestra fuente. El problema que en muchas ocasiones nosotros podemos sufrir es que podemos tener una ideología de iglesia y no una vida con la iglesia. La iglesia ideal puede estar en nuestra mente, pero la fe que practicamos está muy lejos de esa iglesia ideal. Y lo que Pablo está intentando decirle a los corintios, mira, porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy especial. Era una iglesia que había salido o que se había formado de gente con distintas culturas, distintas ideologías, distintas formas de vida, muchas costumbres no cristianas, y se habían metido bajo un mismo techo. Y esa iglesia había sido bendecida por el Espíritu Santo, habían recibido todos los dones, y era una iglesia donde las cosas sucedían. Pero era una iglesia en desorden, era una iglesia desordenada, que valoraban más un milagro que al hermano. Entonces Pablo trata de decir, mira, lo importante de la iglesia, lo que mantiene a la iglesia, lo que hace que la iglesia se mantenga unida, es el amor en Cristo. Además, dice, y el amor nunca deja de ser. No sé si estos conceptos del amor nos hacen a nosotros situarnos donde estamos. Dice lo que el amor nunca tiene que ser. El amor no guarda rencor, no guarda memoria de lo que nos han hecho o de la forma en que nos han tratado. Si hay cuestiones de esa manera en nuestra mente, ya no andamos conforme al amor en Cristo. El amor no se goza de la injusticia, no busca lo suyo, no es jactancioso. El amor es algo que está en nosotros y nos hace vivir de manera natural en Cristo. Así que una iglesia que hace comunidad es la iglesia que vive en el amor de Cristo. Mira, cuando la iglesia se forma, no dejan de surgir actitudes de competencia, actitudes de rivalidad, actitudes de juicio, porque somos así. Pero no nosotros, todo el mundo, en todos los sitios. Uno de los puntos más importantes que la iglesia tiene que tener en cuenta para hacer comunidad es que si la iglesia no vive en la unidad del Espíritu en Cristo, tampoco tenemos nada que ofrecer. Cuando la iglesia se forma, entramos gente de todos los colores, cada uno de su padre y de su madre, con rivalidades, con sentimientos personales y con muchas ideas nuestras.
y entramos a competir unos con otros. Pero no es de nuestro tiempo. En el tiempo de Jesús ya le estaban preguntando, Señor, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Coloca a mi hermano a la izquierda y al otro a la derecha. Ya había gente que ansiaba un puesto, ansiaba un lugar, un reconocimiento. Y Jesús dice, ya estáis viendo cómo la gente de las autoridades os presionan y os coaccionan, os dominan, os manipulan. Y dice, pero esta comunidad que van a hacer desde la base que soy yo, esta comunidad que van a hacer llena, inspirada por el Espíritu Santo entre vosotros, no será así, sino que el mayor servirá al menor. Y el que quiera ser más grande entre vosotros tendrá que servir a todos. Así que yo hago comunidad cuando me sujeto a estos conceptos y a esta enseñanza de Cristo. El mayor servirá al menor. Y con eso se terminan las competencias, se terminan las rivalidades, se terminan el que yo quiera ser mayor que tú. Yo estoy dando argumentos que Cristo ya los utilizó en su tiempo. Si queremos hacer comunidad, tenemos que buscar la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. No la unidad de pensamientos. Eso es imposible. Además sería un error que todos pensáramos igual. Sería un error gordísimo. Porque en la Biblia lo que se ve es que la unidad, y yo recuerdo este concepto porque Cristóbal de Málaga me lo explicó una vez, la unidad es la unión de lo diverso. La uniformidad es la unión de lo igual. Pero no es, somos imagen y semejanza de Dios, pero no somos iguales. ¿No? La uniformidad es la unión de lo igual. La unidad es la unión de lo diverso. Y esa unidad, esa unanimidad en Cristo, es la que nosotros nos hace valorar al hermano, no juzgarlo, no enjuiciarlo, no querer o ponernos por encima de él y tener un cierto privilegio por encima de él. Esas fueron una de las bases más importantes, de las enseñanzas más importantes que Jesús quiso enseñar a sus discípulos. Esta nueva comunidad que van a hacer tiene que estar basada en nuestros principios. Porque si estos principios, recordad, si estos principios están en vosotros, estaréis fundando vuestra fe y la comunidad sobre la roca. Y vendrán vientos, y vendrán tempestades, y vendrán ríos, pero eso no podrá sobre vuestra edificación. Se mantendrá firme. Si queremos una iglesia firme, fuerte, estos principios tienen que estar ahí. Estos principios tienen que estar ahí. La iglesia del Señor nunca ha sido algo numérico, donde la cantidad es lo importante. La calidad es lo importante para Dios. Es lo más complicado de conseguir. Cristianos, discípulos de Cristo, que estén asentados en las enseñanzas y principios de Cristo y que se formen dentro de una comunidad que sabe compartir cosas en común y que sabe hacer comunidad por medio de el amor y la unidad. Eso que estaba ocurriendo en Corintios, primer capítulo de Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy... Eso ocurrió en aquel tiempo y ocurre en este tiempo. A mí me gusta más aquella iglesia, a mí me gusta más aquel pastor, a mí me gusta más aquella forma porque hacen así y se caen así. A
mí me gusta la iglesia donde a través del pastor predica y dicen 18.000 amén en un décimas de segundo y el pobre no le da tiempo a hablar porque... Y ese es el ambiente que me gusta. Cuestión de gusto, no hay nada escrito. Cada uno es libre de los gustos, de las preferencias que tiene, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una comunidad que vive en común cosas que como comunidad la Biblia nos exige, y también estamos hablando de una comunidad que hace comunidad por medio del amor en Cristo y de la unidad en Cristo. Y cuando aprendemos a amar como Cristo, a nadie hay que enseñarle del perdón. Es que todavía Dios no me ha hablado acerca de si tengo que perdonar o no. No has conocido a Cristo todavía. Porque el que ha conocido el amor de Cristo no hay que enseñarle el perdón. Eso va solo, en el mismo paquete. No hay que enseñarle cuándo tienes que perdonar. Porque el amor de Cristo, ¿sabes lo primero que nos enseña? Es que tu pecado es más grande 1.000.000 de veces que el de tu hermano. Y cuando estemos en esa condición, que podamos percibir que mi pecado es más grande que el de mi hermano, dejo de juzgarlo. Porque es que yo me veo peor. Y a veces nosotros no pensamos por qué Jesús cuando enseña dice, mira, antes de ver el problema de tu hermano, ve el tuyo. Es decir, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, pues quítate la viga de tu propio ojo, ¿no? ¿Sí o no? Pues nosotros parece que vamos al revés. Nosotros primero vemos el problema del hermano que es grande y el nuestro siempre lo vemos pequeñito. O sea, mi pecado no es igual que el de este. Mi pecado es más simple, porque el que ha cometido este es más gordo. ¿Entiendes? ¿Y cómo puede este hermano hacer esto si es que el pastor no se da cuenta que ha hecho esto? Hay que ver que esta iglesia está llena de pecado. ¿Sí o no? Sí. Aquí Dios nos bendice porque aquí hay alguien que está pecando. Y obviamos la gracia de Cristo que sobrepasa todas esas niñerías. Porque el amor de Cristo excede a todo entendimiento, es más alto, más profundo, más ancho que lo que tú puedas imaginarte. ¿O tú crees que tú y yo podemos sorprender a Dios cuando erramos o nos equivocamos? Dios nos conoce lo suficiente como para no sorprenderse cuando erramos o nos equivocamos. Entonces, la unidad de la iglesia es tan importante que nosotros debemos de tener en cuenta la oración de Jesús, capítulo 17 de Juan, creo que es. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Y el mundo conozca que tú estás en ellos y yo en ti y el Padre en todos. Y por medio de la unidad de la iglesia es el mejor panorama para la predicación. Cuando en esa primera iglesia del libro de los Hechos vivían de esa forma, dice el texto, y el Señor añadía, el Señor, no los predicadores, el Señor añadía a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. El Señor añadía, porque la vida de la iglesia era una vida transparente que se tramitaba a la calle y que transmitía la vida de Cristo en ellos. Y tenían todas las cosas en común, de tal forma que dice que no había ningún necesitado entre ellos. Es la exigencia de la unidad de la iglesia. Cuando eso está en nosotros, es la mejor forma de predicar el Evangelio. Cuando la gente te ve y ve lo que somos. El mundo no puede ver la iglesia como un grupo religioso
que levanta las manos, que canta y ya está. Si eso es lo que el mundo ve, tiene mejores sitios donde ir. Y mejores sitios donde divertirse. Y mejores sitios donde pasarlo bien. Y mejores sitios donde distraerse. La comunidad que está asentada en Cristo tiene que ofrecer otra cosa. Gente convertida de corazón a Cristo, al Evangelio, que tiene algo más que dar al mundo, que es la compasión por las personas. Y para eso, lo que decíamos al principio, cuando la iglesia lee la Biblia juntos, ora juntos, tiene cosas en común, ese reto es mucho más fácil de llevarlo. Ese reto es mucho más fácil de llevarlo. Decíamos la semana pasada que en la iglesia hay trabajos para todo el mundo y para todos los que vengan y para todos los que vengan y para más que vengan. Que hay algunos puestos de la iglesia que están ocupados, pero hay muchos sitios en la calle que están vacíos. Pero al yo no considerar muchas veces al hermano, compito con él, rivalizo con él y lo enjuicio. ¿Por qué no soy yo y es este? ¿Por qué no es aquel y es este? Pero tú no vives en un barrio donde hay familias y personas. Dedícate a orar, a interceder por ellas, que Dios te dé la oportunidad de predicarle a Cristo. Ese es tu lugar. Ahí es donde Dios quiere hacerte misionera, misionero, pastor, lo que tú quieras. ¿Tú qué quieres ser? Pues ahí tienes campo. ¿Por qué todo el mundo quiere ser pastor en el púlpito? O misionero, pues tienes campo, hijo. ¿Sí o no? Dedícate a predicarle a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos, a la gente que está a tu alrededor. Pero ora por ellos y verás cómo el trabajo no te falta. El trabajo no te va a faltar. Te vas a despertar de noche, vas a estar intercediendo por ellos, te vas a inquietar por la tarde, vas a estar intercediendo por ellos, porque es lo que te hierve en tu interior. Y esa es muchas de las cosas que sucedían a aquel grupo de muchachos jóvenes que nos reuníamos en la iglesia. Y como hace poco decíamos en una reunión de jueves, no teníamos ni idea de la Biblia, ni idea. Y salíamos y le hablábamos y predicábamos y la gente venía. Y si todo el mundo le ocurrió lo que a mí me ocurrió, pues era facilísimo. Porque yo llegué a la iglesia, a mí nadie me habló de nada, y vi allí a 10, 12 cantando de rodillas, orando, y yo no tuve otra cosa que hacer que entrar y ponerme de rodillas y hacer lo mismo que ellos. Pero no imitándolos, yo no lo estaba imitando. Yo ya había tenido mi experiencia con Dios en mi casa. Y cuando yo vi aquel ambiente, a mí es como si lo tuviera costumbre de hacer todos los días. Llegué, me arrodillé, oré, canté, y a partir de ahí no dejé de asistir a la iglesia en todos estos 43 años. Y es por eso que yo he entendido la cantidad de va y vienes, viene y va de la iglesia, la cantidad de gente que viene, la cantidad de gente que se va, la cantidad de gente que está un año, que está 2 años, que está luego va. Es que la vida del creyente no consiste en eso. Si supiéramos o comprendiéramos el valor de la iglesia, lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer con nosotros, no tendríamos tanto sub y baja. Porque Cristo es lo más importante que le puede ocurrir a una persona. Pertenecer a la iglesia es lo más importante que le puede ocurrir a una persona. Vivir desde la iglesia, para la iglesia, es algo importantísimo. El mundo ya hace años y años que ha perdido lo que nosotros estamos descuidando. Sí, es verdad.
Yo quiero terminar, hay más, pero quiero terminar con esto. Hay dos puntos más. Pero yo me acuerdo en lo que era la vida de mi barrio. Todos habéis vivido en un barrio, ¿no? Habéis vivido en grandes mansiones, no habéis vivido en barrios, ¿no? Rodeados de vecinos, donde faltaban a veces el azúcar, los huevos, el café, ¿no? Y llegaba una y decía, María, ¿tienes un par de huevos que se me han terminado, que estoy haciendo la tortilla? Y llegaba y le daba. Donde se juntaban las mujeres en corro, en las calles a escuchar. Fíjate si soy ya viejo, ¿eh? Viejo. Y cuando yo nací, el mal muerto estaba vivo, fíjate que te digo. En aquel tiempo se juntaban las mujeres en los barrios a escuchar una novela que se llamaba Lucecita. ¿Sí o no? No sé si en los países latinos esa novela llegó, pero aquí fue famosísima. Todos los días a las 4 de la tarde las comadres allí. Y luego ya el corillo de comentar el capítulo y el café. Se hacían su café, y esa era la vida de un barrio. Se dormía en verano con las puertas de las casas abiertas. Eso es mi barrio. La puerta de la casa abierta. Dormíamos en el San Juan o en la misma acera. Había un ambiente de barrio. Fíjate lo que produce y lo que fabrica el tiempo. De eso ni rastro ya. Ni rastro. Hay gente que vive en un bloque de pisos y el del quinto no conoce al primero, el del primero conoce al tercero, el del cuarto no conoce al segundo. Y si vierais las garrapateras que forman una comunidad de vecinos para cambiar una bombilla que está fundida, que si eso no sé cuánto, que si la junta, que si no has pagado, que... Unos jaleos increíbles. De ese ambiente al ambiente de hoy en día, en la calle ya no queda nada. Nosotros tenemos que gastar cuidado, que del ambiente que yo he mencionado de mi tiempo, de la experiencia nuestra, no nos suceda lo mismo. De aquel ambiente al ambiente de ahora, sin palabras. Por eso los creyentes que queremos vivir en comunidad y hacer comunidad tenemos que gastar cuidado, que las cosas que nos unen no las perdamos. Porque dentro de poco tiempo no tendremos nada. No tendremos nada que compartir, nada que nos identifique, nada que nos una. Y tenemos que intentar, por todos los medios, que la vida de la iglesia sea recuperada en tu vida cotidiana. Y que aquellas cosas que realmente son saludables, son de beneficio, nos producen bienestar, nos producen paz, nos producen tranquilidad, formen de nuevo parte de nosotros, si no a un 100%, a un 50%, a un 30%, pero bueno, un poquito más.